Justicia en Bogotá? Pues Néstor, yo le confieso que... ¿Usted puede creer que el presidente escribió esto, Felipe, en su cuenta? Sí, puedo creerlo. Yo me desconcerté un poco al principio, Néstor, porque pues es que una cosa es el golpe de cuartel y otra cosa lo que pasó en la toma del Palacio de Justicia. Digamos, son dos cosas totalmente diferentes. Pero acuérdese que en varias oportunidades hemos hablado acá, cuando se han conmemorado pues los años de la toma del Palacio de Justicia de 1985, de que temporalmente el presidente de la República, en ese entonces el doctor Belisario Betancur, sí perdió el poder. Él perdió el poder sobre las fuerzas militares. Felipe, ¿Eso es un golpe militar? No. No, Felipe, pero yo puedo coincidir con usted en que allí hubo, en esas horas, la toma del Palacio de Justicia duró 27 horas, en que allí hubo cierto vacío institucional, hay allí una y discusión abuso histórica, clarísimo de poder, pero fue detonado, Felipe, Néstor, por una toma del M-19, es que realmente... Pero de ahí a comparar, Luis Ernesto, un golpe militar contra un totalmente gobierno ilegítimo, contra un gobierno elegido en las urnas. Lo otro eran unos señores terroristas, patrocinados por Pablo Escobar. Entre otras cosas, Néstor, porque fíjese usted lo curioso, que hoy la columna del profesor Gómez Méndez, que usted normalmente lee temprano, sí, señor, la ley, habla precisamente de los 50 años del golpe militar en Chile. Y recuerda el doctor Gómez que en Colombia los llamados golpes de cuartel no han existido. Han existido en la historia republicana 2 golpes de Estado, que es el de 1854 del general Melo contra Obando, que por eso lo menciona, por eso Petro también que menciona mucho el presidente Petro, correcto, y el golpe de Estado promovido por los conservadores en el 53. Exacto, que fue casi que pactado políticamente. Pero Néstor, este trino realmente es lo que... Esa comparación por eso le digo que yo me desconcerté un poco, porque pues la retoma del Palacio de Justicia, sí, ciertamente el presidente Belisario Betancur perdió el control sobre las fuerzas militares, pero no lo tumbaron. Felipe, no es esa la comparación. La comparación es un ataque, un golpe militar contra un gobierno legítimo, el de Salvador Allende, elegido democráticamente, y básicamente una reacción absolutamente desproporcionada. Es que al presidente Petro no le va a gustar que se lo recuerden, pero el M-19, por más causa social que dijera tener, era un grupo terrorista, era un grupo subversivo que se tomó la máxima sede de la justicia. Entre otras cosas, magistrados, claro, Felipe, que eran sus profesores. Mis profesores. Entre otras cosas, ¿para qué se tomaron el Palacio de Justicia? Para juzgar al presidente de la Belisario Betancur, claro. Entonces, para juzgar al presidente. Ese sí iba a ser un golpe. La comparación de Petro, perdóneme, yo le confieso... Muy desafortunada, Néstor, realmente. Pero además no es una comparación inocente, es la historia que él quiere que le quede registrada a la gente, o sea, que fueron las mismas víctimas. Perdón, es que recordemos que el M-19 estaba financiado, y eso se comprobó por Pablo Escobar en su momento. O sea, pero María Consuelo, al margen de la financiación, un poco la pregunta, pero además de eso, yo no entiendo la posición del presidente Luis Ernesto. Solo una cosa. El presidente Gustavo Petro ha dicho varias veces a lo largo de la historia que él considera que sí fue un error estratégico. Claro, y varias veces se ha tratado de desligar de lo que pasó en el Palacio de Justicia con el M-19. de ayer, Luis Ernesto, yo quedo perdido porque creo que lo está reivindicando. Claro. Entonces, sí. ¿Yo con cuál me quedo? ¿Con el presidente, con el Petro, que rechaza, que ha rechazado ese acto a lo largo de su vida política, o con quien reivindica ese hecho? Muy desafortunado realmente, y además inoportuno, digamos, revivir tanto dolor, porque creo que si algo implica ese episodio trágico de la historia colombiana es pues el desborde institucional, como lo decía Felipe, unas fuerzas militares insubordinadas, el asesinato de toda la rama de la justicia y de los magistrados y del conocimiento. Bueno, 11 magistrados, ¿no? Pero qué desafortunado, porque no podemos negar la historia, y la historia es sencilla. El que inició la acción fue el M-19, movimiento del cual hizo parte el hoy presidente de la República, y si el M-19 no hubiera decidido hacer una toma, pues jamás hubiera pasado eso con el ejército, que claramente cometió todos los abusos y excesos. Pero entonces esa comparación realmente le salió muy mal al presidente. Uno se pregunta, pues ¿para qué meter al país en debates tan innecesarios cuando realmente tiene tantas cosas buenas de qué hablar, como la reforma a la educación, por ejemplo? No es solo ignorancia, es que él quiere que esa sea la historia que se cuente. Felipe, obviamente Felipe, respóndame esta pregunta.
Nosotros aquí lo comentamos y preguntamos qué quiere decir el presidente, si es comparable. Y este mensaje que el presidente puso en Twitter anoche, que el presidente lo reflexionó y qué palabra pongo y tal. ¿Qué están pensando en este momento los magistrados, alumnos de los inmolados en el Palacio de Justicia en 1985, que hoy son magistrados de la Corte Constitucional, o que hoy son magistrados de la Corte Suprema, o que hoy son magistrados del Consejo de Estado, en el mismo Palacio de Justicia tomado por el M-19? No, pues imagínese, es que yo no sé, el presidente con ese trino, es que el se equivoca tanto. Me da la impresión, no se da cuenta de lo que significó el M-19, la diferencia entre el M-19, un grupo que atentó contra la institucionalidad, y el golpe militar de Allende. Por Dios, es una comparación por lo menos rarísima. Señor. Los dos hechos tienen enormes diferencias, pues las que ustedes están mostrando, pero también tienen similitudes, como también lo han dicho, el tema del desborde militar. Lo de acá pues fue una toma del poder temporal por parte de los militares, pero el contexto sí tiene muchas similitudes. Chile y Colombia... Álvaro, a modo simplemente de información, esa es una teoría nunca comprobada, que Belisario Betancur perdió el poder durante... Sí, él nunca reconoció públicamente, pero pues y se fue a la tumba quienes eso, estaban presentes... que iba a contar lo que pasó, pero muy seguramente quienes estaban presentes sí testimoniaron que él dio órdenes que no se cumplieron. Pero el contexto sí es interesante de los parecidos, porque Chile y Colombia vienen de modelos de seguridad muy similares y pues muy extremos, basados en el anticomunismo. El modelo de seguridad en la Chile Pinochet era mucho más represivo en lo político, pero basado en la misma teoría del enemigo interno, que era pues la visión en la Guerra Fría promovida por Estados Unidos, porque la confrontación entre Unión Soviética y Estados Unidos era dentro de los países. Uno se le olvida que la guerra de Vietnam era una guerra de guerrillas, el enemigo era interno, entonces había que combatirlo como si fuera una guerra internacional, porque esas guerrillas tenían apoyo internacional. El Vietcong obviamente Pero aquí, ¿cuál es el enemigo interno, Álvaro? El enemigo interno pues son las guerrillas comunistas, apoyadas por la Unión Soviética y por China. Entonces en eso, muchos chilenos consideraban que Allende era un subversivo del sistema que llevaba al país al caos, y Pinochet defendía sus excesos o sus violaciones de derechos humanos en que estaba persiguiendo guerrilleros comunistas que querían subvertir el poder del Estado y que estaba haciendo cumplir la Constitución y la ley, y que ahí no estaba... Pero Álvaro, ¿a usted le parece que es comparable? Eso es cierto, el juicio Allende se lo está haciendo la historia. ¿A usted le parece que es comparable el ataque terrorista al Palacio de Justicia con el golpe militar? ¿A usted le parece, le ve alguna comba a ese palo? No, el hecho no, pero la situación sigue, donde había un Estado con una doctrina de seguridad muy extrema, anticomunista, enfrentada a unos guerrillas, a unas juventudes que subvertían el Estado. Eso fue por toda América Latina, pero en Colombia no hubo dictaduras, pero el caso del Palacio de Justicia muestra que el poder militar era tal que cuando se llegaba a situaciones de esas, se sobreponía sobre el poder político. El poder militar fue lo que salvó, al final de cuentas, del ataque terrorista. Por otro lado, son las 8 de la mañana. Ahora, pero también hay que reconocer que hubo delitos, que hubo crímenes, que hubo excesos cometidos por los militares. Claro, y esos excesos tal vez es a lo que se refiere el presidente Petro. Sí. Pues claro que el golpe militar... Recuerde el famoso cañonazo contra el frontispicio del Palacio de Justicia. Y el presidente Petro dice... Pero a eso la toma como tal no se parece en nada. Lanzar fuego de ataque. El origen es muy distinto. Pero es que, Ricardo, aquí estaban lanzando fuegos porque se había tomado el... Claro, es que ese punto es la diferencia. Ahora, solo para ayuda de memoria histórica, los magistrados, algunos de los magistrados sobrevivientes, sí dicen que el que incendió el palacio y empezó las llamas en el primer piso fue un grupo de integrantes del ejército.
Entonces, para poner en contexto toda la cosa, el trasfondo es distinto, el origen es distinto, pero sí hubo excesos, evidentemente, de los militares. Es que no tengo ninguna duda que hubo excesos, pero si hubo, ¿quién se intentó tomar el poder en 1975? ¿Cómo empezó la cosa? Claro, el origen es muy distinto. El M-19, el que se intentó tomar el poder era el grupo del presidente Petro, el M-19. El M-19, sí. Y los que se intentaron tomar el poder eran los otros, los del grupo. Néstor, y ahí es donde está el parecido histórico. Ahí es donde está el parecido histórico realmente. Para contestarle al presidente Petro no hay ningún parecido histórico entre lo que hizo Pinochet y lo que hicieron las fuerzas militares que trataron de defender la toma del Palacio de Justicia. Ahí no hay parecido histórico. Donde lo hay es donde hubo un grupo guerrillero acá y un grupo de militares que, digamos, hicieron un golpe de Estado en Chile. Ahí es donde está el parecido histórico, pero que no se confunda el presidente Petro comparar estas dos cosas que son incomparables históricamente. Y acá quienes iniciaron con el golpe de Estado en Colombia fueron el grupo al que Gustavo Petro pertenecía. Lo pongo en modo de pregunta, que es como lo hace el presidente Petro. El presidente Petro pregunta, Felipe, ¿no hay acaso un parecido histórico? Unos mismos intereses, yo creo que esta es la frase clave del presidente, los mismos intereses entre lanzar fuego de tanques contra el Palacio de la Moneda, 1973, y lanzar fuego desde los tanques en el Palacio de Justicia en Bogotá, 1985. Mi respuesta es no. Sí, yo también sí, la respuesta clara es no. No hay un parecido histórico, son condiciones totalmente diferentes y pues... Y no lo hay, Felipe, no hay parecido. Yo no lo veo el parecido. Porque los golpistas en Colombia en 1985 eran los señores del M-19. Y en 1973 los golpistas eran Pinochet y compañía. Déjemelo decirlo así, en Chile los golpistas estaban afuera, en Colombia los golpistas estaban dentro, ¿cierto? Adentro del Palacio estaba el grupo terrorista que había entrado. Sí. A ver, Silvia, ¿qué me dice usted? La chilena de este grupo. Silvia, ¿a usted la comparación del presidente Petro cómo le parece? Me ha sorprendido, Néstor, porque... Bueno, por un lado, me parece poco amable con el país anfitrión hacer una comparación de ese tipo frente a un país y a otro mandatario que lo invitó a conmemorar un hecho triste para Chile. Segundo, bueno, el dato básico, el presidente Allende, por muy incapaz que haya sido su gobierno, era un presidente que había sido electo, que tenía respaldo popular. De hecho, pocos meses antes había ganado las elecciones parlamentarias y por lo tanto no tiene nada que ver con un grupo terrorista tomándose un poder del Estado. Entonces me sorprende muchísimo la inexactitud histórica con que maneja, la liviandad histórica con que maneja los hechos de mi país, Néstor. 8:41. A propósito, el presidente Petro va ahora para Cuba y después va para Nueva York. Santiago Rincón.